¿Qué tal? Si vieron el show de medio tiempo, mucha gente se quejó, mucha gente lo premió, pero ¿la música fue lo primero que salió ahí? ¿O fue el espectáculo? ¡Vámonos! ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast de confianza que entra por sus oídos, se queda en su cerebro y se guarda en su corazón. Pláticas del colectivo. Vaya. Apláustale vaya. fuerte. Sí. Bueno, pues sí tenemos aplausos. ¿Sí tenemos aplausos? Ahí está. Apláusele. Ya está. Ya. Y esta noche, vamos a decirlo porque le estrenamos de noche. ¿A qué hora estrenamos los capítulos en serio? A las 6 de la tarde. A esta tarde. Buenas tardes. Estoy triste ¿Por qué? porque estamos hablando de música y hay música que nos toca y hay músicos que nos tocan. Bueno, eso ya depende de cada quien. No, bueno, o nos tocan el alma, nos ok. transforman, forman parte de nuestra vida. Y esta noche estoy triste, esta tarde estoy triste porque Oh, cierto. el día de hoy, cuando estamos grabando esto, ha fallecido un grande de la salsa. Ah, sí, cierto. Ha sí, fallecido cierto. un malo de la salsa. El malo del Bronx. Falleció Willy Colón hoy. Me Sí. siento triste. Yo lo conocí en mi adolescencia. Marcó mucho de mi estilo y mucho de mi gusto musical. Y sobre todo marcó esa parte de que me empezaran que empezara a entender las grandes orquestas. Es que fíjate que dentro de la música hay muchos universos, ¿no? Es como Sí. Marvel. Sí. Ya. Entonces, esto de las orquestas es todo un mundo porque imagínate tener, bueno, en primer imagínate tener una composición para ti solito, ¿no? Sí. Y después eso trasládalo ajá, a que cada parte de la orquesta, vamos a ponerle una orquesta en promedio, unos 20 integrantes, Ok. tenga su parte, Sí. ¿no? Entonces, a eso añádele, pues obviamente todas las bases con las que tiene que cumplir la música, ¿no? La parte rítmica, la parte de las percusiones, por ejemplo, ¿no? La parte de la armonía, cómo quieres que suene, si quieres que suene triste, alegre, melancólico, heroico, Bueno, ¿no? perdón, pero el latino no se le toma en serio por eso. ¿Por qué? Porque quizás es el acento que tenemos o la sangre que nos corre al latino. Toda la tragedia ¿Lo hacemos bailable? Bailable. Todo, o sea, Fíjate que hace poquito... en 1600, en los Ajá, años exacto. 1600 le pegaron a un afrodescendiente y hay canción. Hace poquito veía justamente en internet un meme de un cuate que es músico y decía que su maestro le pedía que estudiara repertorio de la época romántica para su examen final. Sí. Y él estaba en duda. No sabes tocar de los Bukis o los Temerarios. Porque Sí. no me vas a dejar negar que esa época fue la época romántica de la época grupera. Sí. Que como bien lo dices, ¿no? Eran tragedias, pero tú veías en los bailes de bodas, 15 años y todo eso, veías a las personas bailando ahí. Oye, son los acostas la de como el dragón Exacto. de tus mentiras. Exactamente. Y sí, hoy cuando vi esa noticia dije, oh, ya sé quién va a estar muy triste cuando se entere de esto. Sí, me enteré muy temprano y así de, chalis. Y sí, porque efectivamente, o sea, quizá ahora alguien en un futuro no muy lejano escriba una canción, así alguna despedida, algo así, pero con mucho ritmo y sabor. Sí, de hecho, Willy Colón tiene muchas canciones que son
muy... las palabras o la historia es muy triste. O sea, por ejemplo, Simón que se muere de sida, crece con negación familiar y todo. Y la bailamos. Tú dices, ¿qué? Sí, para quien no tenga referencia de quién es Simón, acuérdense, es la canción del Gran Varón. Sí. ¿No? Bueno, si usted no sabe quién es Simón, por favor, retírese de este podcast. No se retire. Googlee el Gran Varón para que les salga la historia y vea a qué nos referimos justamente con esta parte de que a veces hay tragedias cantadas. No, y sobre todo le escribe muy a tiempo, porque fue en el boom donde el SIDA se hizo, creo que público, más que popular, se hizo público. Pues es que yo creo que justamente las canciones, la música tiene esa parte de responsabilidad social. Contar Sí. las historias de la época. Porque Sí. si nos vamos, por ejemplo, a la parte de los boleros, o sea, la mayoría de los boleros gira en torno a dos cosas, amor y desamor, Sí. ¿no? Bésame mucho. Ajá, Ya, por ¿por qué se ejemplo. hizo popular? Porque Bésame mucho fue un himno para todos los soldados que iban a la Segunda Guerra Mundial. Ajá, exacto. Y decían, Entonces, pues bésame porque no sé si regrese. ahora, eso es en la parte romántica, por ejemplo. Sí. Pero también ya hemos dicho en algunos podcasts la parte de la protesta, ¿no? Claro. Todo Sí. este movimiento que hubo, pues con nuestro amigo Pedro. Sí, ¿no? con la Hemos trova tocado- cubana. Ajá. El movimiento de protesta que empezó con trova cubana, pero luego llega a México y se vuelve parte de la parte, vamos a decirlo, Pues representativa de la juventud de aquellos años. Ajá. Y Sí, se sí, sí. convierte en el movimiento rupestre, ¿no? En donde más que cantar bien, más que tocar bien, era el mensaje. Sí, sí, sí. Y creo que este último show del Super Bowl también fue un tema de protesta. Quizás algunos lo romantizaron, pero por ejemplo, el disco es muy de protesta. Yo una rola que le escuché y dije, esto sí, completamente esto es Cuba, es lo que pasó en Hawái, ¿no? Sí. O sea, tú la escuchas y dices, esto es completamente, tiene la influencia cubana, tiene la trova cubana. ¿Para el reggaetón? Sí. Y es Pero que tiene yo toda esa creo influencia. que independientemente de que si te gusta o no te gusta el artista o la música que produce esa persona, yo voy a hacer una referencia a un comentario que escuché, ¿no? Fuera de que te guste o no, detrás de todo eso hay una empresa que contrató, hay una empresa que dijo, a ti te quiero, no, él no llegó y dijo, yo quiero cantar, sino así. Entonces, también justamente es eso, atender a los gustos y necesidades de la población. Sí, sobre todo que el NFL, o sea, la lectura más grande que hay con la NFL y este show es, ya tenemos el mercado aquí. ¿Cómo hacemos esto más grande? ¿Quién es tu segundo mercado? Exacto. Pues voltea para Latinoamérica, voltea para abajo y vas a ver que hay más países que quieren esto. Y si les das una probadita que pueden estar aquí, créeme que van a crecer. Y es que también te digo, justamente esa parte de ir viendo cómo van cambiando las sociedades, porque tú te acordarás en nuestros años mozos, hacíamos serenatas ecológicas, Ajá, mortales, ¿no? pero buenas. pero cuando salíamos, sí llegábamos a encontrarnos varias personas que estaban en el mismo, En el mismo mood, en el ambiente, Exacto, con ¿no? la O sea, misma... ya veías ahí a las rondallas porque ya llevaban el contrabajo en el coche, ¿no? Sí. En el toldo. Y últimamente ya no se ve eso. No. Fíjate que pasó algo muy curioso. Por azares del destino tuvimos que salir la madrugada del 14 de febrero. Ya. Y no sé si por la románticos. zona, no sé si por la zona o el horario, pero yo dije, pues a lo mejor y por ahí vemos uno que otro que ande dando serenata. Ya. No, tú ni una. Y estuvimos en la calle, yo creo que fue así como casi Pues 2 unas horas. 2 horitas ahí dando el Ajá, rol. o sea, en la madrugada, o sea, te estoy hablando de la 1 a las 3 de la mañana. Ya. ¿Y nada? ¿Nada? Oh, mira. Y fue así como que... Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que ya las épocas de andar trasnochando de casa en casa, soportando todo lo que nos dan de comer, ya se están acabando. Bueno, habla de soportar, entre comillas, porque pues realmente sí, más cuando nos aventábamos las ecológicas, era del de, pues échele a su reino, porque sí, Bueno, ya sí, hace sí, hambre. también. Sí, es eso, sí. Pero a lo que voy es justamente lo que decíamos, ¿no? O sea, si los tiempos van cambiando, dijeran las personas grandes, que viéndolo bien ya no estamos haciendo personas grandes. Ya. Y la otra es que
pues sí, las nuevas sociedades, las nuevas juventudes van refrescando este mercado. Pero Y yo- se van añadiendo, o sea, yo no lo veo como que lo van cambiando, más bien se van añadiendo porque hace ratito han de decir que los vecinos que tenemos arriba en los edificios Sí. pusieron su música, Ya. ¿no? Cosa que no me parece mal, pero tampoco me parece bien porque a veces la ponen a todo volumen, ¿no? Pero, Bueno, es que yo no- espérate, pero me doy cuenta de algo, fíjate. Sí. Están poniendo música más o menos contemporánea, ¿no? Ok. O sea, sí lo ubicamos. Pero yo me pongo a pensar. Hace unos 50, 60 años, las personas que empezaban a vivir en los edificios, ¿no? Y que llegaban a poner su música, pues ponían la música que les gustaba, ¿no? Sí. Porque estaban chavos en ese entonces. ¿Qué te gusta? ¿Que el rock and roll de los 60s? De los, Sí. ¿no? Los Teen Que- Tops y ajá, por César ejemplo, ¿no? Costa. ¿Qué Sí. música que ahora tú ya lo relacionas con el pasado, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de casi unos, ¿qué? ¿70, 80 años? En promedio. Fíjate. O sea, ya no es... No, no sé si los Teen Tops fueron en los 60, son 40, hace 60 años. Bueno, hace 60 años, ponle, ¿no? Pero era lo que se escuchaba en los edificios, ¿no? A todo volumen, por ejemplo. O, ahí te va más. Por ejemplo, cuando en ese entonces empezaban... Bueno, aquí en Metepec yo no recuerdo, más bien, yo recuerdo cuando estábamos chicos que en las casas, cuando había alguna festividad, se ponían los bailes sonideros en las calles o Sí. en las casas, dependiendo, ¿no? Pero yo lo veía como seccionado y no sé ustedes cómo lo percibían, pero era como que la primera etapa era música tranquilita, ¿no? O sea, te ponían pues que música que de los Temerarios, que de los Bibis, los Acosta, todo ese tipo de, o sea, tranquilonas, Sí. ¿no? Y después venía una etapa en la fiesta donde ponían música moderna, ¿no? Bueno, sí. La sí, música electrónica, por ejemplo, ¿no? Sí. No, y después venían las cumbias, ¿no? Pero las Ya. cumbias de banda. Ah, sí, la tecno Ajá, sí. de ese tipo, ¿no? la Ajá. tecnobanda y todo eso. Y al final terminaban con los danzones, ¿no? Sí. Sonora Santanera, y de ese estilo. Yo lo recuerdo así, Sí, ¿no? sí. Ahora, las fiestas actuales a las que he ido ya no es así. No. Ya es prácticamente un solo género. O dos, Ah, ok. ¿no? O sea, es como que tus 2 horas y media del grupo de, bueno, o sonido, o DJ de reggaetón. Ya. Y las otras 2 horas y media como de pop, electrónica, pero actuales. Sí. Ah, bueno, sí. Lo que, bueno, al menos yo lo he visto o lo entiendo así. Han cambiado y todo el tiempo está cambiando, ¿no? Pero entonces, ¿por qué seguimos con los mismos ciclos, las mismas cosas repetitivas de la juventud de ahora no se sabe divertir, ¿no? Porque llegas a tu etapa de vejez creyendo que lo de tus tiempos fue lo mejor. Sí. Y entonces lo No nuevo, lo fue, lo es. lo nuevo es así como que, ay no, o sea, es que, y fíjate, yo lo veo ahora que justamente con estos cambios de música y demás, y de repente con todo digamos, toda esta controversia que se dio de que quién fue el invitado del medio tiempo, que no me representa como latino, que no sé qué, salieron los puristas a decir, no, pero es que eso no representa a los latinos, esa música, esa forma de bailar. Y yo así de, mija, yo te vi en las fiestas hace 20 años bailando la gasolina, Exacto. Yo vi a mis tías bailando lambada Exacto. Ándale, por O sea, ejemplo. y mi abuela se persinaba. Exacto, ¿no? O sea, y esas personas son las que ahora dicen, no, es que eso no, que no sé qué, que esa música, que no se entiende, que las letras y yo, pues es que cada generación tiene su punto de cambio generacional y de controversia. Ya nos lo decía Tere, ¿no? Sí. Que Sí. por lo menos en cada... Cada tres 30, generaciones. Sí, Ay, cada perdón. 30 años en promedio se da ese cambio generacional. Y entonces yo veía esas publicaciones de estas personas que así se persinaban y que no, Dios mío, que eso no sé qué, que eso no está bien. Y recordaba que justamente, o sea, por ejemplo, las vi, insisto, en fiestas bailando la lambada, La la quebradita. gasolina, cosas así, y que yo decía, pues para sus tiempos eran jóvenes y esos eran los bailes de moda. Y
era lo que atendía, ¿no? Era lo que había, pues lo consumían. Sí, Ahora y- los chavos consumen esta y que música. también ese tipo de música fue perseguida, fue Juzgada, estigmatizada, ¿no? O sea, era... Pues mira, es parte también, por ejemplo, no tiene nada que ver con la música, pero mucho con lo que estamos hablando. Es, por ejemplo, los Terians. Ok, sí, No, sí, ahorita sí, que sí, están sí. de moda los Terians, que no sé qué. Y yo escuché algo muy sencillo. Que me dijeron, pues sí, son como los Darks, ¿no? Yo, cierto, son como los Darks, se sienten algo diferente y súper especiales, ¿no? Y sí, como lo hacemos, dice, van a tener su temporadita, dice, pero pues no, dice, van a llegar a la etapa donde tienen que trabajar, tienen que pagar sus impuestos, se va a saber que lo tenían, se les va a Fíjate pasar que bien fácil. ahorita que dices esa parte, me acordé ahorita de la película del bulto. Del bulto, Ajá, ¿la han visto? no. Ok, bueno, si usted no ha visto la película del bulto, véala, está muy chida. Sobre todo si eres como que de generación reciente, es una muy buena crítica social, pero aparte, más que crítica social, te pone sobre el cambio generacional, ¿no? Ideológico y lo que estás diciendo tú, o sea, ya cuando estás madurando, creciendo y haciéndote un adulto responsable, entre comillas. Sí. ¿no? Cuando ya tienes obligaciones que cumplir. Exacto. Entonces, bueno, esta parte de la película del bulto, pues le pasa ese cambio generacional, pero de tajo a la persona, ¿no? Al protagonista. Entonces, se encuentra conviviendo con una generación que tiene ciertas características con las que él concuerda, con las que él lucha, y de la noche a la mañana, para él, se encuentra con una generación totalmente diferente, ¿no? Ve a sus compañeros que fueron absorbidos por el sistema contra los que ellos luchaban, Sí. ¿no? Y como bien dices, ¿no? O sea, esa parte de choque de decir, pues, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ayer estábamos peleando en contra del gobierno y Del las sistema. dictaduras y el sistema, y hoy estás trabajando de saco y corbata, ¿no? Sí, estás trabajando con el sistema. Sí. Exactamente. Y creo que en esta parte de la música, creo que la música es un espejo, pues, de estos cambios. Sí, yo creo que la música atiende más a una necesidad que a un reclamo. Sí. ¿Por qué? Vamos a verlo, por ejemplo, ahorita estuvo el año pasado los corridos alterados, ¿no? Y todo, Sí. todo contra los corridos, pero seamos sinceros, o sea, si no van a tocar corridos, ¿de qué van a tocar? Porque es lo que hay. Mira, el corrido siempre ha sido el no, el periódico corrido rápido. el corrido yo creo que siempre ha sido el familiar incómodo de la música mexicana. Sí. Siempre. Sí. Porque es como el tío que te dice las verdades, pero que te incomoda porque sabe que te puede pegar a ti o a alguien cerca. Esa es una, ¿no? Sí. Y que te lo dice de una manera clara, pero también bien bonita, Ah, sí. ¿no? Entonces, desde los orígenes del corrido, siempre ha tenido esa función social, el de la crítica y el del esparcimiento de las noticias, el corrido. Sí. Ahora, cuando le quitas esa función social al corrido, es donde entras tú, pues entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿No? Sí, porque- Ahora, cómo se trate, eso es otra cosa. O sea, cómo lo digas, eso es diferente, ¿no? Sí. Pero la función, ahí está. Sí, Pero mira, porque- hablando de parientes incómodos, el reggaetón. No, o sea, pero yo quiero hacer una Pero- acotación ajá. a los corridos, ¿no? Sí. Sí, estoy de acuerdo en que ante las circunstancias sociales dices, ay, es que no hay que hacer apología del crimen. O sea, eso lo entiendo, ¿no? Sí. Pero hace 40 años estaban de moda las películas de los hermanos Almada, No, sí, y siguen, ¿eh? ¿no? Y- O sea, sí, eran lo máximo de la Del cine del mexicano. cine mexicano. del cine mexicano. Y discúlpenme, pero ¿cuál es la temática de esas películas? Sí, narcotráfico, todo lo, Ajá. mi- Sí, lo sí, mismo, sí. lo mismo. Y las canciones que sonaban eran alrededor, por ejemplo, de este tipo de películas también. O sea, y hablemos, por ejemplo, de Camelia, La Tejana. la Tejana, ¿no? Sí. O sea, la historia no es como que muy diferente a lo que se cuenta ahora.
Sí. ¿no? O sea, en otro contexto, con otras circunstancias, pero pues la historia sigue siendo como que la misma, ¿no? El Tigres tráfico del Norte, de las sustancias, pacas de kilo y todo. eso, Ajá. ¿no? Ahora, por ejemplo, están los corridos anteriores, los que cantaba don Antonio Aguilar y eso también, ¿no? Gabino Pues, Barrera. ¿por qué Pero- no entendía razones? Sí. No, bueno, sí, y bueno, vamos a hacer aquí, hay que hacer cambio de cassette, si no mal Sí, recuerdo. 3 Ok. minutos. Ok. Ah, bueno, ahorita hacemos cambio de cassette. Pero esta parte de acotar esa función, o sea, creo que si tú le quitas la función al corrido, le estás quitando la esencia al corrido, ¿no? Entonces déjenme hacer cambio de cassette y regresamos con esa, Ok, con esa idea. exacto. Y sí, Va. regresamos entonces. Ya. Es que este ejercicio de hacer cambio de cassette es por dos cosas. Una, para recordar nuestros años de juventud cuando teníamos que grabar y se terminaba el cassette y le tenías que voltear para poder seguir grabando. Y la Sí. otra es porque así nos facilitamos la edición. Por deporte. Bueno, pero entonces, regresando a esta parte de los familiares incómodos de la música, esta parte del corrido, también llega un punto en el que, por ejemplo, muchas de las canciones o de la música que consideramos tradicional mexicana fue música de protesta, ¿no? Entonces, Sí. por ejemplo, los sones jarochos, o sea, el son jarocho se considera ahorita una joya de la música mexicana. Uy, sí. Que Pero lo las cantas así letras- como que bravo, ¿no? Ajá, pero las letras inclusive fueron tema de postulaciones de la Santa Inquisición, Sí. ¿no? Por ejemplo. Sí, y alguna vez escuché que, por ejemplo, también el son jarocho es una copia, una necesidad de tener tu propia fiesta o tu propio fandango. Sí, sí, sí. Sí, Ujú. ¿cómo se llama? ¿Dónde bailan flamenco en los lugares? Bueno, porque si notamos es muy parecido el son jarocho o el zapateado al flamenco, ¿no? Tienen esos Pues es tintes, que ¿no? sí. Y es esa parte del de, bueno, lo trajeron, pues lo absorbemos Claro. y lo hacemos nuestro. Claro, Ahí y en tenemos cada- a los tacos del pastor. Y en cada región, pues, tiene sus propias características, ¿no? Pero, por ejemplo, esa es una parte en cuanto a cómo a través de las sociedades y a través de los reconocimientos que le va dando la misma sociedad en diferentes tiempos, Sí, y sobre todo esos la familiares función que tiene. esos familiares incómodos pasan a ser ahora los familiares, pues que presumes en el extranjero, ¿no? Ajá, ¿no? Y sobre todo porque se volvieron una función. O sea, Sí. tienen un porqué y para qué. Y ahora imagínate en unos 200, bueno, no tantos, unos 100 años más. Esta parte de la antropología, ¿cómo estará analizando a los reggaetoneros, por ejemplo? Mira, yo más que eso, y clavándonos a esa parte, mi pregunta es, en 50 o 100 años, quizás van a decir que la chona y el caballo dorado eran bailes típicos tradicionales mexicanos. Y Claro. ya lo que platicamos en algún podcast con nuestra amiga Violeta, ¿no? Claro. O sea, no va a tardar mucho en el que ya ¿cómo se llama? En los libros de educación pública, No, y en los festivales del Día de las Madres escolar, en todos los festivales y los escolares. ballets folclóricos empiecen a montar música que ahorita estuviéramos viendo en bodas. Simplemente este fenómeno de la cumbia rebajada, ¿no? De Monterrey. Ah, bueno, por ejemplo, ¿no? O sea, surge, sí, de esa mezcla, de esa fusión de sonidos y que volvemos a lo mismo. O sea, no puedes decir, no, es que eso es propio nada más de tal lugar o no, ¿cómo mezclas la cumbia con sonidos tradicionales o con esos instrumentos? O sea, no, o sea, realmente pues atiende una necesidad, genera identidad y se vuelve eso, o sea, un elemento representativo. Y pues en muchos años, y hace poquito también en una plática alguien decía, ¿no? Por ejemplo, estaba sonando de fondo una canción de Panteón Rococó y preguntó, oye, ¿esa canción cuántos años tiene? Y yo muy 30. fácil dije, pues como 30, ¿no? Sí, van a cumplir Y dije, 30 años. Y fue lo que dije, pues si van a celebrar sus 30 30 años, pues ajá. ha de tener como 30 años, ¿no? Sí, O si sí, están sí. celebrando sus 30 años, pues ha de tener como 30 años la canción. Y volteó y así su expresión fue de, ay, no es tan vieja. Y yo así de, tampoco eres tan joven. Por No, eso es- tienes memoria de que la escuchaste ya. Sí, ¿no? no, sí es vieja. O sea, pero es esa, o sea, y es ese tipo de música, porque también viene la parte del ska, que también es música, que tiene ese trasfondo de Ajá. la protesta, de los reclamos sociales y demás, pero que se vuelve parte de la cultura popular.
Sí. A mí me llamó mucho la atención que justamente, por ejemplo, con este grupo, ¿no? Que cuando celebró sus 20 años, de repente los chavitos ya eran así de, no, sí, es que Panteón, que no sé qué, ¿no? Y yo así de, si no hubieses escuchado el concierto de los 20 años, tal vez no los hubieras conocido antes, ¿no? Y es que pasa algo, no sé si en su casa, pero por lo menos en la mía, por ejemplo, mi familia, mi papá, mis tíos, eran de comprar discos LP, ¿no? De los negros. Sí. Y hay bastantes, ¿no? Ya. En la audioteca familiar hay bastantes discos de estos. El detalle es que, por ejemplo, hay de muchas géneros, estilos y demás. Y eso al final de cuentas va nutriendo tu información musical, ¿no? Pasa ahora lo mismo, pero ahora siento que ya está más individualizado el asunto. ¿Por qué? Con esta parte de los logaritmos y algoritmos de las redes sociales, ya creo que ya es más difícil que tú te vayas empapando de diferentes géneros y estilos musicales. A menos que, como bien dices, sea algo viral, que esté de moda, que regrese inclusive, ¿no? O que Sí. alguien que está en tendencia retome esos elementos. Porque, por ejemplo, ahí te va el fenómeno del piporro como tal, ¿no? Sí. O sea, el piporro le dio un giro a la música norteña, y música norteña en el sentido de que utilizó música tradicional, como las polcas, como las rodovas, como el chotis, como el foxtrot, todo eso, ¿no? Sí. Que a lo mejor ya estaban como que en medio desuso, pero él les da la vuelta, las hace ligeramente cómicas, pero también contándoles historias tradicionales, canciones da igual tradicionales de la zona, que las refresca, les da otro estilo y se vuelve todo un fenómeno, ¿no? Sobre todo ocurre algo que el piporro hace, no sé si sea el primero, pero es muy con el estilo de Tintán, ¿no? O sea, y Sí, sí, los sí, dos lo ajá. tienen, ¿no? Una canción tradicional o una canción muy ubicada, le meten otros estilos, por ejemplo, la que le canta a Pancha, ¿no? Los ojos de Pancha. Los ojos de Pancha. Ajá, que termina en rock and roll. Que ranchero. terminan rock and roll, en un bolero. Ajá. O sea, esas interacciones que vuelve y hace, ya sí le da un giro. Y es que es a lo que voy, porque, por ejemplo, actualmente lo que pasamos, retornando a esta parte del medio tiempo, ¿no? Toda esa parte de estilos musicales, pues eran los estilos de hace 50, 60 años, en donde sonoramente vas a tener sonidos que en la época del bolero cubano se llamó feeling, ¿no? Sí. Tener adornos en guitarras eléctricas, por ejemplo, tener acordes disonantes que nutrieran las canciones, ¿no? Que tuvieran esas sensaciones diferentes para la época, por ejemplo, Sí. y retomarlo ahora con otro género, ¿no? Retomar esos sonidos, esas texturas sonoras, para muchas generaciones va a ser nuevo, y por eso lo van a seguir, Sí. Ajá. ¿no? Sí, sí, por ejemplo, lo mencionabas, ¿no? Los algoritmos te encierran en un núcleo de música muy pequeño, pero creo que hay muchos jóvenes que sí están retomando, están viendo, están ampliando sus gustos musicales por esta parte de los TikToks, ¿no? Voy a poner música que nadie ha escuchado, Ajá, sí, sí, sí. pero sí. no es que no exista. A lo mejor vas a tomar un tango, un bolero, una rancherita muy, muy, muy vieja y la vas a actualizar y nomás con 15 segundos que la pongas, Sí. la vas a traer de nuevo y vas a ampliar esos gustos musicales, ¿no? Que mira que musicalmente esto se ha venido haciendo desde... Sí, No o sé si sea, ya lo decía, ¿no? ¿Por qué? Después de Beethoven ya está todo inventado, ¿no? Sí, de Bach. Después De Bach, después de Bach. Sí, exacto. Pero a lo que ves que, sí, justamente, ¿no? O sea, aquí partimos, y yo creo que aquí se puede polarizar las sociedades, ¿no? Los que son muy puritanos de decir, no, esa música no me la toques, no me la modifiques, porque es la representación de tal etapa en tal lugar, con tales, Lo mencionaba al principio, ¿no? O sea, yo lo conocí muy joven y cambió y me marcó y dije, voy a aprender a bailar Ujú, porque quiero bailar esta canción, sí. ¿no?
y voy a cantarla y me la voy a aprender. Es algo que teníamos, por ejemplo, nosotros, que un cassette sí podía tener 30 canciones, pero nos las acabábamos en una. Sí, ¿no? sí, sí. Y es más, hasta el cassette nos lo maltratábamos porque ahora regrésalo y otra vez, ¿no? Ujú. Y que a lo mejor tú lo dices, ¿no? Yo quise bailar esa canción, Sí. pero habrá gente que diga, yo aprendí a tocar un instrumento porque yo quería tocar esa canción en particular porque representa algo para mí, porque me gustó la letra. Justamente en la semana escuchábamos el radio con mi hermano porque diría David, él creció escuchando los LPs que compraban pues, sus tíos, su Ajá, papá, ¿no? sí, sí, sí. Yo crecí escuchando el radio. Sí, en mi casa no había ¿No? LPs, había No, radios. Exacto, había radio también. Y entonces, la semana estábamos trabajando con mi hermano y de repente escuchamos una canción y le dije, oye, qué trágica canción, ¿no? O sea, qué tristeza de canción. O sea, está hablando que se le murió la mamá, ¿no? Así. Y mi hermano tiene muy grabada la canción esta de María Teresa. María Teresa y Danilo. Y Danilo. Ajá, Ajá. ¿no? O sea, Son de- estos dos personajes. con estos dos Uno perso- viste de traje y la otra de hilo. y así como que mi hermano dice, es que esa es una telenovela resumida en una canción. Sí, hay muchas canciones, Ajá, ¿no? ¿no? Entonces, de repente también tu memoria te hace decir, oye, esa canción la escuchaba en tal momento y a lo mejor por eso te gusta el sonido, cosas así, porque tienes acceso a la música. En el caso de mis sobrinos, o sea, bueno, por ejemplo, sobre todo mi sobrina, que ya tiene una edad donde de repente dice, me gusta este tipo de música en particular. Ella tiene muy grabado que le gusta mucho esta canción de Popotitos, por ejemplo, porque la Ya. bailaba con mi papá. Ah, sí. ¿No? Sí, marca, es el soundtrack de tu vida, ¿no? Ajá, O sea, sí, 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 cosas sí. así. Entonces, la disponibilidad de la música actualmente es impresionante. O sea, podemos verla en diferentes plataformas y demás. A diferencia de a lo mejor generaciones anteriores que nos tocó escuchar discos, cassettes. Ah, bueno, Pero fíjate que, bueno, aquí voy a hacer un dato como este término del abogado del diablo. sí, Pero, por ejemplo, musicalmente, ya. la música que recordamos es música que está bien hecha. ¿Por qué? No sé, Pero, mira. por eso te dije, voy a hacer un poquito, ¿no? ¿Por qué? No sé. Porque la música que hace 50, 60, 70 años llegaba al radio era música que pasaba por un montón de filtros. Pero impresionante, ¿no? Justifícalo, comía. Sí. No, bueno, por eso te estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, o sea, música que a lo mejor ahorita tú consideras un clásico. Sí. En la Rumba, salsa. mamba, sambo. Por ejemplo, en la salsa hay muchos temas clásicos, pero que si los analizamos desde el punto de vista musical, están bien hechos, están bien formados, Sí, bien porque logrados, ¿no? también, o sea, recordamos solamente la que nos gustó, pero hay unos. No, si nos pusieran, a mí si me ponen, yo digo, no me gusta esa rola, pero tenemos un montón de scratch, basura, rebabas Sí, 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 musicales. exacto, sí. Sí, que dices, no, ¿para qué? ¿Por qué Pe- me la sé? ¿No? No, y a lo que voy es que, por ejemplo, o sea, creo yo que las censuras y los filtros que se ponían para que una canción llegara a la radio exigía mucho a los compositores para que sus creaciones tuvieran esa calidad. O sea, la calidad en cuanto a armonías, en cuanto a melodías, en cuanto a mensaje, en cuanto a las palabras. O sea, Voy a quieras hacer- o no, la voy- censura te obligaba a eso. Voy a ser el músico Pelos Verdes. ¿Estás diciendo que Raúl Velasco era un mago de la música? No. Estoy diciendo que los productores que dirigían las estaciones de radio pusieron filtros para la sociedad, porque era la época. O sea, no puedes decir mensajes tan explícitos como ahorita. Exactamente. Porque la Ya. sociedad así era en ese entonces, y hay que entender esa parte. Tenías ¿no? que utilizar Exacto. las metáforas, un lenguaje muy figurado. Y eso te obligaba, como músico, a hacer ese poema en la canción. Ahora, Ah, bueno, sí. ¿no? O sea, eso es a lo que voy. Ahora, la otra. No era lo mismo después ya decirle- viene la etapa de televisión en donde tú dices, donde en el canal de las estrellas solo había 2 programas del fin de semana. Sí. Que era En Familia con Chabelo, las Y- películas de Pedro Infante y Siempre en Domingo. ¿Y eso que no te tocó en la etapa donde estaba Ah, Chabelo? y acción. Estaba Chabelo, Ajá. siempre en domingo, cortaban para acción y siempre en domingo. Sí, exacto. Algo No. así, ¿no? Entonces, Pero, o sea, porque también, o sea, vamos a hablar.
Pero ese viejo caballo de palo, perdón, a mí me retimpinaba los tímpanos Sí, sí. y sin embargo me la sé y digo, no sé por qué me Sí, acuerdo. sí. Oh, y eso es a lo que voy. O sea, ese tipo de canciones, por ejemplo, lo que busca ese tipo de canciones es que se queden en el inconsciente de la persona, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer musicalmente? Pues con cierto tipo de armonía, con cierto tipo de melodía, con frases repetitivas y con un coro que es el que se te va a grabar. Ah, y sobre todo esa parte de la música aspiracional. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Ahora, también recuerdas, por Ejemplo, Luis Miguel. Por ejemplo, si alguna vez viste algunos videos viejitos de los festivales OTI, Sí. esos eran concursos. Ajá. Eran Sí. concursos de composiciones y de interpretaciones. Donde vimos que caer el teatro completo con su interpretación de José O José, sea, sí, exactamente, del triste, ¿no? del triste. Por ejemplo. Pero Entonces, para el juez ahora, fue segundo lugar. entonces, quieras o no, había una exigencia por parte, ya sea de la sociedad o ya sea de los productores de las televisoras, de las radiodifusoras, en que tus canciones tenían que tener cierto calidad, vamos a Pues llamarlo. es que buscábamos, bueno, más bien era como un concurso para encontrar un crooner. Sí, sí, sí. Eso Pero es- también, bueno, y eso también, después tocamos la parte económica, ¿no? Que también eso era parte de los motores para ese tipo de Sí, censuras. nos Sí, ganamos sí, sí. el lote 85 Sí. por el temblor. Sí. Pero a lo que voy es, por ejemplo, cuando se empiezan a quitar estas censuras, más bien cuando se empiezan a poner estas censuras para poder pasar cierta o tal canción en la radio o en la tele, pues empiezan a generarse estos subgrupos en las sociedades, ¿no? En donde, ¿sabes qué? Mi canción no está para que se ponga en un radio porque habla de tal tema que al gobierno le está pegando, por ejemplo, ¿no? Sí, Pero se empiezan a hacer foros en donde se empiezan a desarrollar nuevas géneros, nuevas versiones, nuevos estilos de composición, por ejemplo, en el rock, por ejemplo, en las baladas de protesta, por ejemplo, en la trova, ¿no? Entonces, Y que hoy puedes ir Exacto. al Estos mercado géneros, del ¿no? Chopo y lo sigues viendo y lo Exacto. sigues escuchando. rock urbano, todas estas partes. Y sobre todo, nos quejamos de estos algoritmos actuales porque nos los impone el Internet. Pero nosotros teníamos nuestros algoritmos arcaicos. Que era, yo escucho estación, ¿por qué? Porque regalan licuadoras. sí, ¿No? puede Y ser, escuchamos puras de estas canciones porque aquí regalan licuadoras. O dan O calendarios. diría mi mamá, porque ahí sí daban la hora. Ah, sí. Sí, también. También teníamos nuestros algoritmos. Nos persinamos, pero teníamos algoritmos también. Y como dice Diana, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi casa tampoco no había como para LPs. Yo creo que nosotros agarramos la moda nosotros de los cassettes. Pero Sí. en la casa yo creo que mi primera infancia sí fue... Había radio. Sí. Muchos Sí, sí, radios. sí. ¿No? Y sobre todo esta parte de cómo ha evolucionado el cómo escuchamos música, ¿no? Del de tener una radio para una familia, al volverse una radio personal, al volverse unos audífonos. Sí, porque incluso yo recuerdo que, por ejemplo, en las fiestas de fin de año o de Navidad, escuchábamos el especial navideño del fonógrafo. En mi casa se escuchaba el fonógrafo. Sí, ¿No? sí, sí, O sí. sea, no teníamos así como que... Tampoco había un canal de videos en ese momento. Bueno, sí, ya existía MTV, ¿cómo se llamaba? Sí, pero no Sí. llegaba para acá todavía. bueno. No, Entonces, no. o sea, cosas así no eran tan accesibles para nosotros, pero lo que estaba a la mano, pues es lo que nos generó nuestros recuerdos y gustos musicales. Sí, por ejemplo, yo recuerdo que muchos años nosotros festejamos Navidades o fines de años con los especiales de la Tropicú. Ujú. O escuchábamos el disco donde viene la canción de Yo no olvido el año viejo. Ya. Sí, es que, bueno, en aquel entonces se editaban, Lalo Guerrero y sus se ardillitas. editaban LPs pensados para las épocas, ¿no? Ajá. Entonces, digamos, en lugar de venir varios tracks o varias pistas en un lado, venía todo corrido como un popurrí. Entonces, el disco se aventaba media hora de un lado y le dabas la vuelta y otra media hora. Y me encantaba que, por ¿No? ejemplo, en casa de mi abuelita no podía faltar justamente las ardillitas, Sí. ¿no? Sí. Con que, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus, no? O sea, Sí. cosas Esto, así. mis dientes, O sea, carnal. ese tipo de música, pues es la que recordamos Que porque es a fíjate- la que teníamos acceso. Que también ahí es otro tema interesante, esta parte de las músicas infantiles, porque si comparáramos las letras de las canciones infantiles de principios del siglo XVI, XVII, XVIII todavía, Vamos a desmenuzarlo. espérate, y las comparamos con las que nos tocaron a nosotros,
y Ok. las comparamos con las que están ahorita actualmente, Así. vas a ver que es un abismo Y- en cuanto a la intención y en cuanto a los temas que Y tocan. justamente esto lo voy a dejar aquí. No nos vamos a meter ahorita con la música infantil porque yo creo que vamos a tener que hacer un podcast Sí, yo creo exclusivamente que sí, ¿eh? de música Sí. infantil. Yo solo Porque- diré el morro. Sí, no manches, o sea, de verdad, no, mi mamá decía, quiten eso, ¿no? ¿Cómo el morro era para infantil? Pero es que ahí con el morro pasó. Bueno, lo dejamos para el Sí. podcast de fiestas infantil. Digo, de música De música infantil. infantil. Sí, porque, bueno, retomando esta parte, ¿no? Yo creo que esta parte de que la música también va respondiendo a los cambios sociales, a lo que les decía, se editaban discos que se consumían en esa época navideña, ¿no? Claro. O para ciertas festividades, porque, por ejemplo, inclusive en las promociones comerciales ya de las cadenas de aquel entonces, de los supermercados, de las cadenas rápidas, editaban discos para ellos. Para las posadas. Pues dilo, gigante. No, por ejemplo, Mix, yo, mira, Mixoc. en Yo la- creo que ya no existe ni una, ¿eh? En la casa... Discomanía. No, en la casa hay un disco editado por Kentucky Fried Chicken. Nosotros teníamos un Sí. cassette de Sí. Milano. Pepsi tenía uno. Ajá. O sea, nosotros teníamos un cassette de Milano que era el de las posadas. Que- Y hasta y venía que, la fíjate, Donde letanía venía para la Emanuel posada. y, Ajá. este, No, las las venían Pandora. puras así guapachosas. Ah, ya. Y venía la letanía para pedir Posada. posada en versión cumbia. Ájale. Pero fíjate, ahí sería... Ahí se polarizarían varias partes de la sociedad, ¿no? Los puristas, es que, ¿cómo vas a cantar la letanía así? Ajá. Por Sí, ejemplo, sí, sí. ¿no? Pero bueno, te digo que había un disco editado por Kentucky Fried Chicken, ¿no? Que era justamente pensado para, pues, para alguna promoción que tuvo en aquellos años y demás. Sí, compra tu cubetazo y te regalamos Pero un disco. venían los artistas de aquel entonces, ¿no? Con los temas que estaban promocionando, que iban a salir, o una antología ya del año y demás, ¿no? Que eso vendría siendo el equivalente a lo que se hacía por allá de los años 70, más o menos, Sí. en donde editaban cancioneros. Entonces, por ejemplo, salía que era el cancionero Saldivas Picot, Ah, que el sí. cancionero Bimbo, que el Sí. cancionero, sí, Moles María. no, había otro, Mm, Nescafé, sí. ¿no? Entonces no eran audios, eran libros con las canciones que se escuchaban en la radio para que pues tú Las tocaras. pudieras o las tocaras o cantar, ¿no? Entonces esa parte es, digamos que todo lo que genera la música en cuanto a las demandas que también exige la sociedad. Porque si la sociedad no exigiera nueva música, ahí se quedaría, y que nos quedaríamos con las mismas... Lo mismo de siempre lo mismo seguiría de siempre. sonando. Y entra la parte de lo ajeno a la música, que es la mercadotecnia. ¿Por qué digo lo ajeno a la música? Porque a ellos no les interesa las letras, las armonías, todo lo que decíamos, ¿no? Sí, A ellos sí. les interesa el consumo. Exacto. Sí. Y entonces es ahí donde nos volvemos agentes de consumo y Y donde decidimos... se empiezan a crear grupos para consumir, ¿no? Que es esta Exactamente. parte Sí, sí, sí. donde tú dices, ¿cómo? Lo comía, lo comía K-pop. y No, por ejemplo, a mí me tocaron estos cuates, ¿cómo se llama? Los fantasmas No, del no, Caribe. no. Ah, los fantasmas del Caribe, Ajá. por ejemplo. Los Venga Boys o Mega Ah, Boys. sí. No, Venga Boys, ¿no? Mega Boys. O algo así. Sí. Sí. Magneto, Mercurio. o las Jeans. las famosas boy bands, Ajá. Sí. ¿no? Los de UF. Sí, todos esos grupos, ¿no? O los sea, de Backstreet Boys. los Backstreet Sí. Boys, por ejemplo. Ah, saludos, Lupita. a mí me da mucha risa porque, justamente, por ejemplo, este tipo de grupos, de repente dices, oye, esa música yo la escuchaba en tal época de mi vida y así, y te das cuenta que ahora se están haciendo estas mezclas, se están remasterizando, que dicen, ¿no? Para que nuevas generaciones lo conozcan, demás, lo consuman. Mira, Sí. por ejemplo, si lo vemos así, por ejemplo, un fenómeno que se dio en la música mexicana, Rigo Tobar. Ajá. Ok. Porque las primeras grabaciones de Rigo Tobar, si tú las llegas a escuchar, suenan bien rockeras. De hecho, el sonidito, él lo dice. O sea, Ajá. yo no venía a tocar tropical. Exacto. Yo quería tocar rock. Pero ¿qué pasó? Porque Pues el hambre es canija, más quien se la aguante. Exacto. No lo juzgo. Hizo un buen producto. No, y era como artista era muy bueno. Como músico era muy bueno. O sea, yo que he tenido oportunidad de ver algunos clips de sus ensayos, o sea, de ensayos originales, tú dices, este cuate tenía la música aquí.
¿no? Sí. O sea, sabía cómo quería que sonara. Pero justamente le dio esta parte rock and rollesca a la música tropical. Sí, La mezcla de a diferencia de, instrumentos. por ejemplo, a la diferencia de, o en sentido opuesto, lo que hizo Botellita de Jerez, ¿no? Absorber todo esto, o Botellita de Jerez y Caifanes, Ajá. que absorben todos estos sonidos, digamos, muy autóctonos o muy mexicanos Sí. y lo meten en su música, ¿no? Sí. Ajá, ajá, sí. Fíjate que yo tenía un maestro que decía que... Y yo creo que vendría bien hacer también un programa de esta parte de los nacionalismos, ¿no? Porque él decía que hay tres maneras de hacer nacionalismo. Ujú. Y es que están llegando los mensajes, ustedes disculpen. Son Sí. los seguidores. Que nos dicen, ahora hablen Sí. de esto. Es el en vivo. ¿Se acabó el tiempo? ¿Ok? Ya, se acabó el tiempo. Entonces ya nada más para cerrar. Nos quedan como 2 minutos. Sí, más o menos. Entonces, les decía que esta parte de hacer nacionalismo son tres cosas, ¿no? Uno, que seas tan bueno que lo que tú haces lo adopte un país y te represente, es una manera. Sí. Por ejemplo, Juan Gabriel, Ah, sí. ¿no? Ok. O sea, un ejemplo. La otra es tomar parte de las tradiciones de algunos lugares y hacerlas tuyo y tocarlas tal cual son, o representarlas tal cual son, ¿no? Que ese es Vicente parte de un Fernández. nacionalismo. Por ejemplo, Vicente Fernández, ¿no? Y la otra es que tomes parte de estos rasgos culturales y los reinterpretes generando algo nuevo, ¿sí? Que es como la mayoría de la música actual está trabajando. Tomas partes de antaño, le das una Sí. revolcada y presentas como un producto nuevo. Y esto también vendría a ser parte de un nacionalismo. Entonces, no lo sé. Piénsenlo ahí, se los dejamos de tarea. Pues no llegamos a ningún lado, seguimos divagando en esto que es la música, porque es muy amplia. Pero igual en la parte 2 ya aterrizamos todo con la parte de la Sí. música infantil, ¿eh? Sí. Sí. Pero bueno, recuerden que estos podcasts llegan a ustedes gracias a... Notas con sabor, el deleite al paladar de su boca. Y que estamos ahí con nuestros productos ricos, naturales, en la medida de lo posible. ¿No? Y que, pues para cualquier ocasión, échenos un mensajito. Sí. Y Sí. ya sea galletitas, pastelito, pan, canastas de pan. Tenemos ya también talleres. O sea, si Sí. quieren, venga. Chequen ahí las redes. si quiere tener ahí alguna actividad familiar, recreativa y que Venga este aprenda a hacer taller algo. y háganos la competencia a ver si pueden. Dale, pues. Entonces, bueno, nos vamos, nos escuchamos y nos estamos viendo. Adiós. Adiós.